encontramos en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 4, un versículo que para muchas personas han establecido con este versículo un fundamento doctrinal para su vida. En el capítulo 10 versículo 4 de la carta a los Romanos, Rab Shaul dice: porque el fin de la Torá es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Volvemos a establecer el mismo principio que a través de toda esta serie de enseñanzas hemos tratado de transmitirle a los lectores del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Es que a la hora de leer y de establecer una doctrina leyendo un solo versículo, no es la manera correcta de establecer verdades en las Escrituras. Cuando vamos al capítulo 10, versículo 4, nos damos cuenta que el apóstol Pablo viene hablando al pueblo que estaba en Roma. Y en el versículo 1 el apóstol Pablo empieza diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Dios de Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que en él cree. La gente piensa, los lectores del Nuevo Testamento, cuando llegan a ese versículo o cuando es predicado o enseñado fuera de su contexto, la gente termina creyendo que el hecho de que Yeshua haya venido a nuestra vida y haya muerto en el madero da por terminado el periodo que dentro de los dispensacionalistas llaman el periodo de la ley o la dispensación de la ley. Bueno, si saco el versículo de su contexto y digo eso, llego a esa conclusión, claro que puede ser que tenga razón, pero estoy obviando todo lo que el contexto viene hablando y el posttexto viene hablando. El apóstol Pablo estaría verdaderamente hablando del fin como un término para significar que terminó ese periodo, porque nosotros en castellano la palabra fin la podemos usar con varias formas. Pudiéramos utilizarla como un medio, un propósito, un objetivo. Cuando decimos, por ejemplo, el fin no justifica los medios, estamos diciendo que el fin está acabando con los medios, terminó con los medios. No, cuando decimos el fin no justifica los medios, que es un recurso que utilizamos en la dialéctica castellana, nos damos cuenta que lo que quiere decir es que cualquier propósito que estemos haciendo va a justificar los medios que estamos utilizando para alcanzarlo. Entonces, es interesante porque cuando leemos la palabra fin, por lo general, siempre lo asociamos con una sola connotación y en la terminación de algo que empezó. El fin de una película, el fin de un libro, el fin de una historia. Pero si la palabra fin en este versículo lo estaríamos analizando desde la perspectiva de lo que nosotros entendemos como fin, entonces tendríamos un grave problema en la carta de Santiago. Jacob, que es su verdadero nombre, en la carta de Jacob, en el capítulo 5, versículo 11, Jacob dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Entonces aquí la palabra fin, si le aplicamos el fin que estamos aplicando, que generalmente se le aplica al capítulo 10, versículo 4, como fin, como terminación, entonces en la carta de Santiago tenemos un problema, porque Santiago dice: habéis visto el fin del Señor, o sea que el Señor desapareció, se terminó, dejó de ser el Señor, porque utilizamos la palabra fin. Bueno, la única manera de conciliar este término fin que encontramos en Santiago y la misma que encontramos en la carta a los Romanos, tendríamos que entonces manejar un poquito la gramática castellana, porque como lo dije al principio, la palabra fin está bien traducida, lo que está es mal comprendida, porque la palabra fin no necesariamente significa terminación, culminación de algo, sino que la palabra fin también significa meta, propósito u objetivo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la gramática castellana, cuando usted va al diccionario de la Real Academia Española, que es el manual donde nosotros podemos definir el significado y el origen de las palabras, pues nos dice que la palabra fin significa terminar, pero que no es la única acepción que tiene esa palabra, sino que también significa meta, propósito u objetivo. Pero como nuestra Biblia no fue escrita en español,
como nuestro libro sagrado, tanto la Torá, los Nevi'im, los profetas y los Ketubim, los escritos, no fueron codificados en la lengua castellana, porque ni Moshe, ni David, ni Isaías, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan eran hispanos, no eran españoles, ni siquiera hablaban la lengua castellana. O sea, nuestro sagrado libro está escrito en 3 idiomas. Está escrito en el hebreo, está escrito en arameo y está escrito en griego. Estas 3 formas de escritura es la que se utiliza como manuscritos originales para traducir al español. Como estamos hablando del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, en el Brit Hadashah nosotros nos encontramos que en el capítulo 10, versículo 4 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos que están en Roma, utiliza para la palabra fin, el griego utiliza la palabra telos. Telos no significa fin de terminar, sino que también significa la palabra meta, propósito u objetivo. Cuando nosotros miramos en las versiones modernas, en las nuevas revisiones que se han hecho, o las nuevas traducciones que se han hecho de las nuevas versiones de las Biblias, ya muchas de estas Biblias han corregido este versículo. La Reina Valera del 60, que no es una traducción del griego, sino que la Reina Valera del 60 es una revisión de la Biblia 1909. La versión Reina Valera 1909 tampoco fue una traducción directa de los originales, ni griego, ni hebreo, ni arameo, sino que fue una revisión de la versión 1602. La versión 1602 tampoco fue una versión que se fueron, los traductores no fueron a los manuscritos originales para traducir, sino que la versión de 1602 es una reedición que se le hizo a la Biblia del Oso, la de 1569. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en la primera versión en español, que se traduce del griego al español, es la Biblia del Oso, traducido por el señor Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina traduce del hebreo, del arameo y del griego, traducen al español. Luego Cipriano de Valera traduce revisa la versión de Casiodoro de Reina, traduce la revisa, se da cuenta que tiene un castellano antiguo y actualiza palabras, pero no va al original hebreo, ni griego, ni arameo, simplemente agarra el castellano y utiliza de ese castellano y lo vuelve más moderno y empieza a buscar palabras más modernas para poderlas usar. De la misma manera, cuando se hizo la versión de 1909, se fue a la versión de 1602 y se hizo una versión. Y así nos llegó hasta la versión del 60. Sin embargo, cuando vamos al griego, el griego utiliza ahí la palabra fin, telos, que telos significa meta, propósito u objetivo. O lo que también en castellano está correcto, porque decir el fin, el propósito, el objetivo de la Torá era mostrarnos quién era el Mesías. Todo lo que está escrito en la Torá apuntaba al Mesías. Por eso el mismo Yeshua dijo, si le creyeran a Moshe, me creyeran a mí, porque Moisés habló de mí. Y nosotros no vemos la palabra Yeshua en la Torá, pero Moisés, todo lo que habla del sacrificio, del templo, de las promesas, del profeta, del siervo, todo lo que Moisés habló prefiguraba y apuntaba hacia un ser que tarde o temprano iba a aparecer en el acontecimiento histórico para traernos redención. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 10 nuevamente, entendiendo que la palabra fin no significa fin de terminar, sino fin de meta, de propósito, de objetivo, aunque el castellano utilizó la palabra correcta para decir fin, los lectores les colocaron en su conciencia que esa palabra fin implicaba terminar. Por eso el lector moderno del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, cuando lee la palabra fin, automáticamente piensa que es fin de terminar, porque es lo que le han colocado en su conciencia de que eso es lo que significa. Mas no han entendido que fin es fin, meta, propósito u objetivo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Dios de Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, que los judíos tienen celo de Dios. Dice Pablo como judío, que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Y dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han ajustado a la justicia de Dios. Y aquí es donde está el versículo 4. Porque el fin de la Torá es el Mesías. ¿Para qué?
para justicia a todo aquel que cree. O sea, la justicia de Dios iba a revelar a través del Mesías para que todo aquel que en él creyera pudiera alcanzar la salvación. Como dice Romanos más adelante, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua el justo. Entonces, esta justificación de la que está hablando el apóstol Pablo, que le está diciendo que ellos dejaron la justicia de Dios, aquello que prefiguraba el propósito para el cual venía el Mesías, la abandonaron para establecer sus propias reglas, sus propias normas, su propia conjetura, sus propios dogmas, su propia halajot, su propia forma de caminar, e ignorando la justicia de Dios. Entonces Pablo dice claramente, porque el fin, el propósito de la Torá es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la Torá, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, en español dice, vivirá por ellas. Pero Rab Shaul está citando un texto que está en el libro de Levítico, en el capítulo 18, versículo 5. Cuando Pablo está diciendo, porque la ley, porque de la justicia que es por la Torá, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, en español dice, vivirá por ellas. Pero cuando usted va a Levítico, porque Pablo está citando el texto de Levítico, capítulo 18, versículo 5, Pablo dice, vivirá en ellas, no por ellas, vivirá en ellas, en esa justicia que Dios había predeterminado de antemano. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacernos traer al Mesías? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. ¿Qué dice? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces, querido hermano que me estás escuchando, querido amigo que estás escuchando en este momento, quiero decirte que el fin de la ley nunca llegó con la muerte del Mesías. Mashiach no vino a darle final a lo que ya había sido establecido en los salmos, como que la palabra del Señor era eterna. Como Dios va a decir, inspirar a David que cante que su palabra es eterna, y luego viene Yeshua y dice, no es eterna, yo vengo a acabar con ella. ¿Bajo qué principio podríamos establecerlo? Si cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, Mateo dice claramente, yo no he venido, dijo Yeshua, a abolir la Torá. Yo no he venido a abolir la Torá, sino a darle perfecto cumplimiento. Vine a enseñar correctamente la manera como la Torá fue dada en el Sinaí. ¿Por qué? Porque Pablo dice claramente en el capítulo 4, versículo 3, que algunos, ignorando la justicia de Dios, quisieron implantar la suya propia. Y esto es lo que ha llevado a mucha gente a pensar y a deducir que la ley fue eliminada en el sacrificio de Yeshua. Dios libre, nuestro Mesías jamás vino a abolir la Torá, sino vino enseñando la Torá como era, de la manera correcta. Yeshua vino enseñando la grandeza de poder que a la luz de esa Torá nosotros podamos caminar de la manera más correcta. ¿Para qué sirve? ¿Para qué fue dada la Torá? La Torá no fue dada para salvarnos. La Torá fue para enseñarnos a vivir dentro de un cerco. La Torá lo que nos dice es que está mal y que está bien. Cuando caminamos mal, la Torá nos señala y nos sentencia que si no cambiamos y si no hacemos teshuvá, no hacemos arrepentimiento, entonces tendremos que pagar las consecuencias. La Torá ha venido a enseñarnos a vivir una vida de santidad en todas las áreas de nuestra vida. En el área física, en el área moral, en el área espiritual, en el área social. Mashiach no vino a abolir la Torá. Mashiach no vino a abolir la ley. Mashiach no vino a ponerle fin a lo que Moisés recibió en el Sinaí. Porque Esteban, siendo apedreado en su defensa, dijo que este Moisés era el que estaba con la congregación de los hijos de Israel en el desierto, el cual recibió palabra de vida que darnos. Eso lo dijo Esteban después de la muerte de Yeshua. El mismo Esteban nos dice, el mártir Esteban nos dice, que Moisés recibió palabras de vida. Entonces, ¿cómo estas palabras de vida Pablo pudiera decir o pudiéramos interpretar que iban a terminar, que iban a caducar, que iban a ser finalizadas por el sacrificio de Yeshua? Por eso es importante para nosotros poder entender que fin no significa terminación, que fin significa meta, propósito u objetivo en esta enseñanza. Querido hermano,
te invito a que vuelvas otra vez de regreso a las Escrituras. Queridos amigos que me están escuchando, te invito a que vuelvas de regreso a las Escrituras. Que dejemos de repetir lo que otros están repitiendo, porque están repitiendo dogmas y enseñanzas y escuelas particulares que también fueron enseñadas de una manera incorrecta. Puedes ir al griego y puedes comprobar lo que te estoy diciendo. La palabra fin allí no es culminación. Fin es meta, propósito u objetivo. Espero que esto te ayude a llevarte a ti a conocer un poco mejor este hermoso libro al cual llamamos Biblia, llamamos Torah o llamamos Tanaj, donde podemos sacar de ella cosas viejas y cosas nuevas. Hasta una nueva oportunidad. Shalom.